Ya, empezamos. Y definitivamente también me causa mucha alegría verlos. Empezamos. Vamos dejando todo listo para empezar la clase. Vamos dejando todo listo. Muy bien, vamos a ampliar un poco y ya estamos prácticamente en pleno desarrollo de la clase. Bienvenidos al curso de Historia del Perú. Hoy vamos a aprender acerca de la reconstrucción nacional y también hablaremos de la República Aristocrática. Mira, ve, estos dos puntos vamos a analizar hoy día. A ver, vamos a ver cómo vas en reconocimiento visual, ¿ah? Vamos a ver cómo vas. Ese señor que estás viendo, ¿quién es? A ver, el primero, ¿quién es? Él es Miguel Iglesias. ¿Recuerdas lo del grito de Montán? Y cuando se firmó luego el Tratado de Ancón, él es Miguel Iglesias. El segundo, clásico, profe, ¿cómo no vas a ver? Andrés Avelino Cáceres gobernó dos veces. Él gobernó dos veces en la República o en la Reconstrucción Nacional. Y luego Nicolás de Piérola, mira ve. Nicolás de Piérola tuvo un segundo gobierno. Claro que su primer mandato fue en plena guerra, ¿no? En plena guerra del Pacífico, pero este ya es su segundo mandato. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a conocer algunas de las obras y hechos de su gobierno. A este otro lado tenemos ya la República Aristocrática en pleno siglo XX. Tenemos al señor Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Aquí, ¿a quién tenemos ahora? A José Pardo. José Pardo también fue dos veces presidente. Claro, dos veces presidente del Perú. Y finalmente, ¿quién será el último de acá? A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién es el último? Profesor, él es Guillermo Billinghurst, efectivamente. A él lo van a llamar el pan grande. ¿Qué te parece? Así que el tema va a estar súper interesante el día de hoy. Están cordialmente invitados a estar muy atentos. Mis saludos a todos los presentes, mis saludos a todas las señoritas y a todos los caballeros. Empezamos a desarrollar el tema y comenzamos con la reconstrucción nacional. ¿Cuáles son las características? ¿Ah? ¿Cuáles son las características? En primer término, surge el segundo militarismo, ¿no? El segundo militarismo. El primer militarismo fue después de la Guerra de Independencia y muchos consideran que ese sería un militarismo, pero bueno, el primer militarismo consiguió la independencia del Perú, entonces esos generales podían sentirse orgullosos de su excelente labor o desempeño, pero por el contrario, aquellos que habían peleado en la guerra del Pacífico y habían perdido la guerra, ¿cómo se sentían? Ahora debían reconstruir un país que ellos como militares habían sido derrotados. Por eso, al segundo militarismo, algunos autores le llaman el militarismo de la derrota. Así le llaman, el militarismo de la derrota. Había que reconstruir un país no solo económicamente, también todo lo que era la infraestructura. Por ejemplo, si tú mirabas algunas ciudades como en esa foto, parte de Chorrillos, habían quedado muy dañados. Había una tremenda tarea por realizar, ¿ah? Tremenda tarea, definitivamente. El primer gobernante de esta etapa es Miguel Iglesias. Miguel Iglesias va a hacer frente a la situación económica. Pero, profe, espérese un ratito, antes que continúe. ¿No fue Miguel Iglesias aquel que dio el grito de Montán? Claro.
Y en su gobierno se firma el Tratado de Hong Kong, también es cierto. Pero bueno, ahora él es el gobernante. Y una de las medidas que va a dar, como no había recursos, como no había para cubrir el presupuesto, establece la contribución personal que algunos le llaman la contribución indígena. Pero profesor, un momentito, ya no había, profesor, tributo indígena, eso fue eliminado. Bueno, sí, fue eliminado, pero ahora después de la guerra lo van a llamar contribución personal. Se dice que este era un fondo para reconstruir el país, pero le estaban cobrando a las personas más humildes, a los campesinos. Por otro lado, le va a encargar una tarea tremenda de reconstruir la Biblioteca Nacional, le va a encargar a Ricardo Palma. Por algo a Ricardo Palma le van a llamar el bibliotecario mendigo, porque su tarea de Ricardo Palma va a ser otra vez equipar esta biblioteca que había quedado dañada en la guerra, ¿no? Fue dañada, saqueada, ¿no? Ahora Ricardo Palma tocaba las puertas de familias acaudaladas que puedan donar parte de su biblioteca, de instituciones, incluso de otros países. Ricardo Palma empezó a pedir apoyo para reconstruir la biblioteca. Como él escribía cartas y pedía ayuda, le van a conocer como bibliotecario mendigo. ¿Sí? Sin embargo, en Huaraz, en Huaraz, va a haber una sublevación de un señor llamado Pedro Pablo Atusparia. Precisamente, Pedro Pablo Atusparia se va a sublevar porque estaban en contra de esa llamada contribución personal. Puede decirse que la sublevación de Atusparia era antifiscal y antifeudal. A ver, ¿por qué antifiscal? Porque estaban contra el pago de esa contribución personal. ¿Por qué antifeudal? Porque también rechazaban el hecho de que aún estaban en condición de servidumbre. Había señores muy poderosos, terratenientes gamonales con muchas tierras y muchos campesinos en condición prácticamente de servidumbre. ¿Cuándo iba a cambiar eso? Por eso se subleva Pedro Pablo Atusparia. Pero el gobierno envió las fuerzas del orden, envió el ejército, Atusparia fue derrotado y fue a prisión. ¿Ya? Atusparia fue derrotado y fue enviado a prisión. Por otro lado, se va a producir el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Repito, sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión era un joven médico que, claro, estudió medicina en San Marcos. Durante la Guerra del Pacífico, él colaboró en curar a los heridos de la guerra, pero cuando ya había pasado la guerra, ya trabajaba en el Hospital de Mayo, ese que está por la Avenida Grau, ¿no? Él vio cómo mucha gente empezó a enfermarse por la fiebre de la oroya o la enfermedad de la verruga. Sí, mucha gente empezó a enfermarse. ¿Qué ocurría? A ver, ¿qué pasaba? ¿Por qué la gente se enfermaba? Allá en la zona de La Oroya, los que estaban construyendo, los obreros que construyeron el ferrocarril, empezaron a enfermarse. Fiebres altas, fiebres altas, y otros empezaban a llenarse de verrugas en el cuerpo. Los traían acá a Lima, donde los médicos mm, se esforzaban por aliviarlos, pero no había una cura.
Así que Daniel Acíes Carrión veía a muchos pacientes morir. Él tomó la decisión de inocularse o inyectarse la sangre de una persona que estaba contagiada porque él quería enfermarse, ya, él quería enfermarse para hacer una historia clínica desde cero, escribir todos sus síntomas que de alguna manera pudieran ayudar a que los médicos puedan hallar un antídoto para esta enfermedad. ¿Entiende? Ya, entonces pasaban los días y Daniel Alcides Carrión poco a poco ya la enfermedad iba desarrollándose. Y bueno, él escribía una historia clínica importante. Él ya había coordinado con sus compañeros de trabajo, también médicos y amigos, pero la salud cada vez se deterioraba más, ¿no? Y cuando Daniel Alcides Carrión estaba por morir, él expresó: aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. ¿Qué te parece? Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra comenzada, siguiendo el camino que les he trazado. Daniel Alcides Carrión es considerado el mártir de la medicina peruana. Ahí está el joven Daniel Alcides Carrión, ¿no? ¿Ya? Él es el mártir de la medicina. Los que conocen el Hospital 9 de Mayo, allá en la Avenida Grau, a la espalda del hospital hay un parque bien grande, es el Jirón Huánuco. Ya, en ese parque grandazo está el monumento de Daniel Alcides Carrión. ¿En serio? Ya, el monumento de Daniel Alcides Carrión. ¿Qué les parece? Por otra parte, aún seguimos en el gobierno de Iglesias, va a haber una guerra civil. Guerra civil. Miguel Iglesias se va a enfrentar a Cáceres. Cáceres y sus tropas van a avanzar, eh, van a pelear en la zona de Guaripampa. Guaripampa es la zona de Jauja, Junín, ¿no? Pero Cáceres usó una estrategia bien curiosa. ¿Sabe lo que hizo Cáceres? Mira, Cáceres hizo algo bien curioso, ¿ah? Hizo que sus tropas, o sea, dividió sus tropas, ¿no? Un grupo fue a pelear con las tropas de Iglesias, allá en Guaripampa. Pero las tropas de Cáceres, ya era una estrategia, simularon que empezaban a retirarse, empezaban a correrse, ¿no? Y las tropas de Iglesias empezaban a perseguirle. La idea era cruzar un puente. Entonces, la tropa de Cáceres cruzan un puente, las tropas de Iglesias le persiguen, también cruzan el puente, y ahí viene el detalle. El puente voló en pedazos. Cuando las tropas de Iglesias, que ya habían cruzado el puente, voltearon, se dieron cuenta que había sido una trampa. La idea era que crucen el puente. Cruzaron el puente, pero cuando voltean, ya no hay puente. La idea era dejarlos atrapados, pues. Esa era la idea, dejarlos atrapados. Y otro grupo de tropas de Cáceres avanzó hacia la capital, avanzó hacia Lima. Y cuando avanzaban hacia la capital, Miguel Iglesias presenta su renuncia. Miguel Iglesias, al ser informado de los acontecimientos, presentó su renuncia. Momentáneamente gobernó un señor llamado Antonio Arenas, convocó elecciones y Cáceres, que había ganado con el Partido Constitucional, ojo, Andrés Avelino Cáceres toma el poder con el Partido Constitucional. Una de las medidas más complicadas para Cáceres era el hecho de que la economía no andaba bien. La economía no andaba bien. Entonces, ¿cómo poder, o sea, poder pagar o solucionar los problemas económicos del país? Bien complicado, bien complicado. ¿Sabes qué hizo Cáceres? Te cuento, ¿ah? Decidió anular ese billete, era papel nomás.
el billete fiscal va a ser eliminado y va a establecer otra vez la moneda. Es que cuando un billete está muy devaluado ya pierde su valor, profe, ya papel nomás, ¿no? Nos hace recordar la época de los intis en el primer gobierno de Alan, los intis, totalmente devaluado. Papel nomás, ¿sí o no? Andrés Avelino Cáceres, para solucionar este problema, ahora que tenía, que era un problema mayor, decidió firmar el famoso contrato Grace en 1880 con los ingleses. Lo que pasa es que Perú tenía una deuda externa bien grande, una deuda externa fuerte. La pregunta es, ¿cómo podría salir de esa deuda? ¿Haciendo qué? ¿Cómo podría Cáceres salir de esa deuda? De repente, los ingleses enviaron representantes. Los ingleses le proponen al Perú una salida económica. ¿Sabe lo que dicen? Te proponemos, Cáceres, firmar un contrato en la cual nosotros le cancelamos la deuda a ustedes, le cancelamos su deuda, pero lo que pedían era demasiado, no era mucho lo que pedían. Los ingleses pedían, número uno, la entrega de los ferrocarriles por 66 años. Ahí está Miguel Grace. Él es el representante de los ingleses o de los acreedores. Ellos habían formado un comité de tenedores de bonos de la deuda externa del Perú. Comité de tenedores de bonos de la deuda externa del Perú. Así que ellos designaron a la Casa Grace para que venga a negociar con el Perú. La Casa Grace nos dice, les cancelamos su deuda. Así lo cancelamos, pero nos tienen que entregar sus ferrocarriles por 66 años. Segundo, nos deben permitir navegar libremente por el lago Titicaca. Tercero, nos deben entregar 3 millones de toneladas de guano. ¿Qué cosa? Además pidieron poder explorar las tierras selváticas. No te olvides que buscaban caucho. Así que también pedían poder explorar las tierras, claro, tierras selváticas. No es todo. Dijeron, Perú, aparte de eso tendrías que pagarnos 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Si nos pagas 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una, ya con eso la deuda queda cancelada. Por cierto, se va a crear la empresa Peruvian Corporation, ¿ya? Se crea la empresa Peruvian Corporation para administrar los ferrocarriles. La pregunta es, ¿esa es la propuesta de la Casa Grace? ¿Se aceptó? Así de simple se aceptó. No hubo ni siquiera alguien que dijera, oye, pero espérate, es demasiado. En el Congreso hubo fuertes debates. No es que este acuerdo se aprobó de inmediato, no fue así. En el Congreso hubo fuertes debates. Había quienes decían, pero ¿cómo vamos a firmar eso? A ver, vamos a razonar un poquito. ¿No fueron los ingleses los que ayudaron a Chile en la guerra? ¿Sabían los ingleses que el Perú estaba en una situación económica tan mala y aún así mira lo que nos ofrecen? Profe, ¿no se estaban aprovechando? Si Perú estaba mal económicamente. Y como Perú estaba muy mal económicamente, es ahí cuando ellos hablan, pues, de cancelar la deuda. Mm, pero ¿era ventajoso para el Perú? Esa es la gran pregunta. Profe, si nos cancelaban la deuda, dicen algunos investigadores, si nos cancelaba la deuda, entonces, profe, así nos podíamos recuperar económicamente. Muy bien.
Perú concedía sus ferrocarriles por 66 años. Perú entregaba las exportaciones de guano que le quedaban. Otorgaba el derecho de navegación en el lago Titicaca. Y para esta empresa, Peruvian Corporation, ellos iban a administrar todo esto. ¿De acuerdo? Además, ellos podían explotar más o menos 2 millones de hectáreas en la selva. 2 millones de hectáreas en la selva, podían explotarlo, trabajarlo. El Estado les iba a permitir. Muchos dicen, profesor, pero si nos quedábamos libres de esta deuda, se restauraba el crédito en los mercados monetarios internacionales. Porque, profesor, después de la guerra, Perú quedó tan mal económicamente que no había fondos para reconstruir el país. Cuando alguien tiene mucha deuda, los bancos no te prestan, profe, salvo que hayas cancelado tu deuda y hayas quedado libre nuevamente. Veamos un ejemplo real, ¿no? Es un ejemplo real. Imagínese una persona que tiene muchas deudas, le debe a diversos bancos o instituciones. Ya no puede más, ya. Está pagando por acá, por allá, está más endeudado. Pero dice, ¿ahora qué hago? ¿Voy a sacar otro préstamo para pagarle a... Imagínate. Y a veces tú vas al banco y les explicas, ¿no? Señores, quiero sacar un préstamo, ¿no? Y mientras tú vas hablando, no es broma, ellos están revisando en su historial, ¿no? Ellos están en su computador, en su laptop, están revisando tu historial crediticio, ¿me entiendes? Tú estás que hablas con ellos y ellos están mirando su pantalla, ¿no? Sí, señor, disculpe su DNI, listo. Señor, disculpe, ¿usted tiene trabajo estable? Y van digitando todo. ¿Usted tiene casa propia? También digitan, listo. Ya, señor. ¿Y qué cosa ven ahí? Uno, que tú no tienes casa propia, tú vives de repente, bueno, eres inquilino. Ellos dicen, mira, no tiene casa propia. Dos, señor, disculpe, ¿actualmente usted tiene trabajo estable? No, sí trabajo, pero ¿está en planilla? Ah, bueno, mire, la verdad, ya. Sigue hablando contigo y te dice, uy, señora, acá se ve que usted todavía tiene deuda, ¿no? Ah, bueno, sí, pero sí, sí pago, ¿ah? Sí, pero todavía usted tiene una deuda fuerte. Mire, señor, nosotros le animamos a que mejor termine de pagar esa deuda y cuando usted ya haya regularizado todo ese asunto, ya acá un tiempo puede venir y podemos conversar. Pero por el momento no va a ser posible. Le damos las gracias, pero por el momento todavía no va a ser posible. Uy, uy, uy. Bueno, pete paras y media vuelta, me voy. ¿Qué puedo hacer? Pero yo te estoy dando un ejemplo de una persona común y corriente. Si hablamos del Perú como Estado, Perú tenía muchas deudas. Entonces, ¿qué dijo Cáceres? O sea, su pensamiento de Cáceres era, si cancelamos la deuda, quedamos, por decirlo así, ya listos para buscar otros créditos en mercados internacionales. Pero eso implicaba que el Perú se iba a seguir endeudando. O sea, Perú quería librarse de una deuda, quedar libre para luego endeudarse más. Bueno, los ingleses sabían que el Perú había quedado mal económicamente después de la guerra. Claro, ellos podrían decir, sí, pero te cancelé tu deuda externa. Pero, ¿qué se llevaba a cambio los ingleses? ¿Te parece poco los ferrocarriles por 66 años? ¿Te parece poco la cantidad de guano que se llevaban? ¿O la explotación de tierras selváticas? Eso simplemente nos va a volver más dependientes de los ingleses todavía, más dependientes. Ahora, en el Congreso no discutieron, no dijeron nada. ¿Qué dices tú? ¿Estaban de acuerdo? ¿Así nomás? No. Hubo quienes dijeron, ¿cómo es posible que el país que ayudó a Chile ahora
nos esté proponiendo así esto sabiendo lo mal que estamos económicamente. Para que Cáceres consiga los votos suficientes en el Congreso, tuvo que aliarse con el Partido Civil. O sea, el partido de Cáceres se llamaba Partido Constitucional, pero también estaba el Partido Civil. También estaba el Partido Demócrata de Piérola. También estaba el Partido Liberal de José María Quimper. Luego de fuertes discusiones en el Congreso, al final se aprobó el contrato Grace. Sí, llegó a firmarse. Claro que sí. El siguiente gobernante se llamó Remigio Morales. Mira, él gobernó de 1890 a 1894. ¿Tú te acuerdas que el Tratado de Ancón se firmó en 1883? ¿Y qué decía el Tratado de Ancón? Que 10 años después, ¿no? 10 años después podían hacer un plebiscito. Bueno, en el gobierno de Remigio Morales se acabó los 10 años. Entonces, con Remigio Morales debió haber plebiscito, pero no hubo, no se realizó. ¿Por qué? Porque se puso el argumento de que tanto Perú como Chile no tenían plata. Decían, organizar un plebiscito demanda gastos. Además, según la norma, el que gane el plebiscito debe indemnizar al que pierde. La pregunta es, ¿Perú tienes plata? Entonces se postergó. Y el plebiscito se postergó y se postergó varias veces. En realidad nunca hubo plebiscito. Recién en 1929, en el onceño de Leguía, se terminó este asunto cuando Leguía le dice a estos señores, si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. Franco, Franco, ¿ah? Si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. Imagínate. En el gobierno de Remigio Morales se aprueba una ley de elecciones municipales e implanta el habeas corpus. El habeas corpus es una acción constitucional que protege la libertad individual. Cuando fallece Remigio Morales, quien va a asumir es un señor llamado Justiniano Borgoño. Es un cargo temporal, ¿no? Justiniano Borgoño. Pero Justiniano Borgoño convoca elecciones y Cáceres se presenta una segunda vez. Cáceres se presenta por segunda vez, pero ya había un malestar. Los partidos de oposición decían que Cáceres estaba usando su prestigio porque otra vez quería gobernar. Algunos le recordaban el contrato Grace. Pero Cáceres, profesor, gana las elecciones en medio de polémica. ¿Por qué en medio de polémica? Porque se dice que había cierto favoritismo hacia Cáceres, ¿no? Muchos denunciaban eso, que todo estaba así favoreciendo a Cáceres. Se le daba en todo caso todas las facilidades y muchos se quejaban que a ellos no. Pero bueno, pues una vez que Cáceres gana las elecciones, no pasó mucho tiempo y va a surgir la llamada coalición nacional. Coalición, la unión de dos partidos, el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Civil de José Pardo. Sí, se une el Partido Constitucional de Cáceres y el Partido Civil. Ellos son la coalición nacional y deciden organizar la Segunda Guerra Civil. No te olvides que la Primera Guerra Civil fue Cáceres Iglesias. Esta es otra guerra civil. Ahora quien se va a enfrentar a Cáceres es Piérola, Nicolás de Piérola. ¿Ves la pintura? Adelante va Piérola, ¿no? Piérola está ingresando a la capital. Esas son barrios altos, pues, la zona de Cocharcas, ¿no? Girón Huánuco. Por ahí está el Hospital de Mayo, claro.
¿No es que el Hospital de Mayo está entre Grau y Huánuco? Así que, tal como se ve en la pintura, Piero iba adelante, pero ¿qué se ve en el piso, en el suelo? Profe, se ve cadáveres en la vía pública. Se dice que el tiroteo era tan intenso, repito, el tiroteo era tan intenso que había cadáveres en la vía pública. Cáceres no quería rendirse y Iglesias seguía adelante con los tiroteos por la ciudad, avanzaban y Cáceres no quería rendirse, no, decía que voy a rendirme. Pero un sacerdote llamado Monseñor Machi fue y habló con él. Monseñor Machi le toca la puerta a Cáceres y le dice, por favor, señor Cáceres, presente su renuncia. Señor Cáceres, por favor, salga, salga, que ya ni las piedras lo quieren, señor Cáceres. Y Cáceres dijo, está bien, está bien. Cáceres renunció, ¿ya? Cáceres presenta su renuncia. Se convoca a elecciones y Piérola otra vez al poder. ¿Por qué otra vez? Porque ya te repetí que él fue presidente en la Guerra del Pacífico, ¿sí o no? Claro, pues. En la Guerra del Pacífico fue presidente. La primera es la reforma electoral de 1895. Piérola establece que solo debe votar las personas que saben leer y escribir, o sea, los alfabetos. Según la reforma electoral de 1895, ya no podían votar los analfabetos. Se crea la sociedad recaudadora de impuestos y también establece el estanco de la sal. A ver, ¿te acuerdas qué era estanco? ¿Te acuerdas qué era estanco? Estanco era monopolio estatal. ¿Y por qué Piérola establece el estanco sobre la sal? Porque según Piérola, esos fondos se deben usar para recuperar Tacna de Arica. Previamente ya se había firmado el protocolo Billingham La Torre, ¿no? El protocolo Billingham La Torre, previamente. Ya está. También establece la libra peruana de oro, una nueva moneda, la libra peruana de oro. Y se va a dar el llamado boom del caucho, ¿no? El llamado boom del caucho. Claro que sí. Bueno, la libra peruana de oro es una moneda que establece Piérola con el objetivo de alguna forma, tener una moneda más fuerte, ¿no? Una moneda más fuerte. Y el boom del caucho tiene que ver con la etapa en la cual en muchas partes de la Amazonía, a los trabajadores nativos peruanos los perseguían bajo un sistema de correrías, ¿no? Claro. También va a llegar la misión Clemen, la misión militar francesa Clemen. Claro que sí. ¿Para qué llegó la misión militar francesa Clemen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué llegó la misión militar francesa Clemen? Para reformar las Fuerzas Armadas, ¿ya? Objetivo, reformar las Fuerzas Armadas en cuanto al servicio militar obligatorio. También propone crear la Escuela Militar de Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Ese fue el caso de Piérola, ¿ya? Muchos consideran que Piérola es la transición. Nicolás de Piérola es la transición a la siguiente etapa conocida como República Aristocrática. Una de las características más notables es la hegemonía del partido civil, ¿no? Hegemonía del partido civil.
el partido más poderoso va a ser. Cuidado que la República Aristocrática ya es Perú siglo XX. También se va a dar una economía agroexportadora, caña de azúcar, algodón, ¿sí o no? Caña de azúcar, algodón. También va a surgir el movimiento obrero. El movimiento obrero. Ya en el Perú va a comenzar las luchas por las 8 horas de trabajo. Acá en el Perú, el grupo más poderoso, hablamos de la República Aristocrática, va a ser la oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Gobierno de pocos. Pero en términos políticos va a haber una exclusión de la clase media, de los obreros y el campesinado. ¿Por qué? Porque quienes controlaban el Perú eran los nobles aristócratas. Pero, profe, ya esos términos, bueno, en todo caso se les denominaba oligarquía. La oligarquía, ¿no? Un grupo pequeño de familias acaudaladas que se jactaban de sus orígenes europeos, de su buena educación y obviamente de tener muchas inversiones, ¿no? Un minuto, dame, por favor. Aló. No, dice, dígame quién sea. No dice nada. Y para algo, por favor, no moleste. Muy bien. Ahora hablemos de el primer gobierno de la República Aristocrática. Es el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña, te voy a contar. En primer término, a Eduardo López de Romaña le decían el varón del azúcar. ¿Sabes por qué? Porque él y su familia eran muy acaudalados, eran muy poderosos, tenían tremendas plantaciones, porque eran pues, familias de terratenientes oligarcas. Por eso a él le decían el varón del azúcar. En su gobierno se va a firmar el tratado Osma-Villazón con Bolivia. Osma-Villazón con Bolivia. También se va a firmar los códigos de agua y minería. Códigos de agua y minería. Yo te cuento algo interesante. Tú dirás, ¿y para qué un código de agua, profe? Los grandes terratenientes poderosos controlaban los canales de irrigación o las obras de irrigación. O sea, tenían el control del agua. Y a veces pasaba esto. Cuando un propietario poderoso quería más tierras, sí decidía comprarlas, iba al campesino, que era humilde, era pobre, a veces ni capitalcito tenía el pobre solo su tierrita, venía, ¿no? Y le decía, oye, te compro tu tierra, a ver, te ofrezco tanto, a ver, ya, véndeme tu tierra. Uy, señor, no, no puedo vender, señor, porque esta es mi tierrita, no esta es la tierra que me heredó mi papá, ¿no? Pero esta tierra viene, uy, de mis ancestros, de mis tatarabuelos, todo, ¿no? Esta es mi tierrita, pero te voy a pagar bien. Mira, con lo que yo te voy a pagar, incluso te puedes ir a Lima, te compras una casa en Lima, ¿y tal qué más quieres? No, señor, no, no puedo vender. Esta es mi tierrita, esta es la tierrita que le voy a dejar a mis hijos también. Ah, bueno, bueno. Pero, a ver, tenemos otra oferta. ¿Qué te parece si me vendes la tierra y tú te puedes quedar trabajando acá y viviendo acá y allá? Te voy a dejar que tú sigas trabajando y viviendo acá. ¿Qué más quieres? Encima vas a trabajar para mí. Vamos, anímate. Lo que te estoy ofreciendo es un buen precio, ¿ah?
Ya, señor, pero sinceramente no vendo, señor, disculpe, no vendo. Ah, bueno. A ver si cambias de opinión, acá un tiempo te vuelvo a preguntar, ¿ya? A ver, piénsalo en todo caso, piénsalo. Acá un tiempo de repente cambias de opinión. Y a veces, ¿qué pasaba? Como ellos controlaban el agua, como controlaban los canales de irrigación, ¿qué crees que pasaba? Simple, ¿sí o no? No le daban agua al campesino, no le daban, pobre campesino. ¿Y ahora, de dónde saco agua? Ah, su pozo, profe, ese es mi pozo. Voy a esperar que llueva. Ahí está el detalle. Ese código de agua beneficiaba a los grandes, a los poderosos terratenientes. También aprobó un código de minería, favoreciendo ya el ingreso de capitales extranjeros, sobre todo norteamericanos. ¿Qué le parece? Por otro lado, pasamos ya al gobierno de Manuel Candamo. Manuel Candamo va a gobernar muy poquito porque va a enfermar y va a fallecer. Por eso gobernó bien poquito, ni siquiera un año, ¿ah? Él entró más o menos en noviembre y falleció en abril. En serio. Bueno, el presidente se enfermó. Y en su gobierno se aprueba una ley de ferrocarriles y también el tranvía Lima Chorrillos. Tranvía Lima Chorrillos. ¿Qué del primer gobierno de José Pardo? Primer gobierno de José Pardo. Ah, bueno, cuando Manuel Candamo fallece, momentáneamente gobernó un señor llamado Serapio Calderón. Momentáneamente. ¿Quién convocó elecciones? Serapio Calderón convocó elecciones. Y así José Pardo va a llegar. Este es su primer mandato, porque él tuvo dos en plena República Aristocrática. José Pardo le va a quitar a las municipalidades el control de la educación. Antes las municipalidades estaban a cargo de la educación, pero ahora José Pardo decide que el Estado se haga cargo de la educación pública, ¿no? Y José Pardo establece la gratuidad de la educación primaria. Escucha, gratuidad de la educación primaria. A partir de José Pardo sería educación primaria gratuita. ¿Qué significa eso, mi estudiante? Que antes la educación no era gratuita, pues. Antes la educación era solo privada para los sectores privilegiados o aquellos que podían pagarle la educación a sus hijos. Lo que ocurre es que los obreros ganaban muy poquito. Había personas muy trabajadoras, pero lo que ganaban era muy poquito, apenas le alcanzaba para la comidita y no le alcanzaba para poder pagar la educación a sus hijos, ¿me entiendes? Pero ¿qué está haciendo José Pardo? Establece la educación primaria gratuita. Otro, José Pardo pasa la historia, previamente te cuento, una jovencita, una señorita llamada María Trinidad Enríquez, le manda una carta. María Trinidad Enríquez le escribe al presidente, le dice, señor presidente, yo quiero ser abogada, yo quiero estudiar en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, quiero estudiar Derecho para ser abogada. Quisiera que nos permita a las mujeres estudiar. Es que miren, en esa época solo iban los varones a la universidad, palabra, solo iban los varones. Y José Pardo tomó la decisión. Él permite que las mujeres vayan a la universidad. María Trinidad Enríquez se convierte en la primera mujer en ser abogada, la primera mujer en ir a la universidad. Ese es un logro fundamental. Y en ese sentido, hoy saludamos
que muchas damas no solo están teniendo una carrera profesional, hoy por hoy están ocupando altos cargos en muchas empresas. A veces uno puede tener un pensamiento equivocado y no está bien. A veces usted, amigo, o quien habla, podemos estudiar, acabar la carrera, pero a veces las señoritas siguen estudiando, hacen una maestría, una segunda especialidad, un doctorado, llevan cursos de capacitación, diplomados. Entonces, se vuelven profesionales muy competentes, bien preparadas. A veces cuando el jefe en la empresa evalúa ascender a alguien, algunos dicen, ah, por antigüedad tienen que nombrarlo tal, no por antigüedad, pero es que la antigüedad no puede ser el único factor. A veces el jefe dice, vamos a ver de mis trabajadores quiénes están más preparados. A ver, por ejemplo, este jovencito, sí, tiene su carrera, tiene su título, pero acá veo, mira, ve, tengo mi trabajadora que tiene maestría, doctorado. ¿Qué cosa? Encima llevó curso de especialización en el extranjero. ¿Qué cosa? Y así que a veces el dueño que dice, señorita, usted va a ser la nueva gerente de la empresa. Tiene todos los estudios, la preparación y la experiencia, así que a partir de ahora usted es gerente general. Bueno, así lo dispone el dueño. ¿Qué les parece? Mucho cuidado, no hay que descuidarse, siempre estudiar. Hoy la oportunidad para las damas y para los caballeros está ahí, pero en un mundo tan competitivo, no vale descuidarse, hay que seguir estudiando, actualizándose, muy importante. Así que mi respeto a todas las damas que hoy son grandes profesionales, al igual que los caballeros, ¿no? Porque también hay caballeros bien estudiosos, trabajadores, a quienes se expresa el respeto, ¿no? Pero a veces en una empresa también el jefe determina cosas como estas. Dice, a ver, vamos a ver. Número uno, tengo acá dos prospectos, un caballero y una dama. Este caballero es excelente en su trabajo, pero es impuntual. A la semana llega 2 veces tarde, no puede ser, o 3, ya este es el colmo ya. Pero esta señorita nunca llega tarde. A ver, este caballero, este falta cada rato, que va, que se enfermó, que fue al seguro, que un familiar estuvo mal, que siempre alguien, algo le pasa y siempre falta, aunque siempre justifica, claro. Pero esta señorita no falta nunca. A ver, cuando a este joven le hemos encargado algo, ha puesto peros, ha puesto pretextos, pero cuando a ella le encargamos algo, de inmediato lo hace, lo cumple. ¿Qué opinas? ¿A quién nombramos? ¿Se da cuenta usted, amigo? Si a eso le suma que es una persona bien preparada, con estudios muy actualizados, ni hablar. Así que hoy las damas merecen nuestro total respeto, simplemente reconocer que hay tanto caballeros como damas muy competentes y que todos deben esforzarse por igual, por supuesto. ¿Y qué hay en cuanto al movimiento obrero? En el Perú surgió un sindicato de panaderos, los panaderos, Sindicato de Panaderos Estrella del Perú, que empezaron a buscar las 8 horas de trabajo. Claro, ya empezó la lucha por las 8 horas de trabajo. También ya pasamos al primer gobierno Augusto B. Leguía, quien firmó tratados, el Tratado Polo Bustamante, el Tratado Belarte Río Branco con Brasil, pero Augusto B. Leguía afrontó el primer paro general obrero, claro, y Leguía
no les podía dar 8 horas de trabajo, pero les dio una ley de accidente de trabajo. Leguía es un presidente que va a firmar tratados y Perú va a perder territorio, pero también fue aquel que tuvo que hacer frente al primer paro general de la historia. Pero luego va a surgir un personaje colosal, es Billinghurst. En su campaña, mire esa foto, en su campaña, sus seguidores llevaban un letrero que decía, mira, mira la foto nomás, fíjate, acá están sus seguidores de Billinghurst, decían, mira, acá hay un pan bien grande, ¿ves? Un pan grande. Y decían, esto será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Si Billinghurst gana 5 centavos de pan, va a ser un pan grande. Y dice Cabe, esto será 20 centavos de pan si ganas Píllaga. Y acá hay un pancito chiquitito, un pancito. Que Billinghurst prometió un pan grande para el pueblo. Un pan barato, pero un pan grande. Por eso le llaman el primer presidente populista. Él dio el reglamento general de huelgas y es el primero que aprueba las 8 horas de trabajo para los obreros del muelle Darse en el Callao. Aclaración, solo para los obreros del Callao. Pero a él le da golpe de Estado el presidente Benavides. Benavides le da golpe de Estado a Billinghurst y con Benavides, curiosamente, comenzó la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Comienza la Primera Guerra Mundial. Y para concluir, ya el segundo gobierno de José Pardo. Cuando Pardo gobernó, el mundo afrontaba la Primera Guerra Mundial, así que crecieron las exportaciones peruanas. Pero también hubo una rebelión en Puno. Teodomiro Gutiérrez Cuevas o Rumi Maki se subleva contra los gamonales del sur, alegando que le han quitado su tierra a los campesinos. Por otro lado, en plena Primera Guerra Mundial, los alemanes hunden un barco peruano, el barco Lorton, ¿no? Perú molesto rompe relaciones diplomáticas con Alemania. Pero la mayor obra de José Pardo en su segundo gobierno es establecer las 8 horas de trabajo para todo el Perú. Atención, José Pardo establece las 8 horas de trabajo para todo el Perú. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a practicar, ¿ya? Vamos a practicar juntos. A ver, practicamos. La etapa denominada como Reconstrucción Nacional se inicia con ¿qué gobierno? A. Miguel Iglesias. B. Nicolás Piérola. C. Manuel Pardo. Y D. José Val. La respuesta, en la 1 respuesta, efectivamente, la respuesta es Manuel, o perdón, Miguel Iglesias. La 1, la A. 2. Es un hecho el gobierno de Miguel Iglesias. Es un hecho el gobierno de Miguel Iglesias. La B, la sublevación de Atuspar en Huaraz. 3. ¿El contrato Grey se firmó durante el gobierno de quién? A ver, acuérdate. El contrato Grey se firmó en el gobierno de B. Andrés Avelino Cáceres. 4. Sobre la reconstrucción nacional, señales son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Después de la guerra del Pacífico surge el segundo militarismo. Verdadero. Andrés Avelino Cáceres fue líder del Partido Demócrata. No, falso. Eso es Piérola. Falso, falso. Verdadero, falso. Ya está. Miguel Iglesias ordenó la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Verdadero. Y Andrés Cáceres gobernó 2 veces. Verdadero. La C de campeón. ¿Sí o no? La C de campeón. 5. El contrato Grey se firmó con el objetivo de, ¿te acuerdas? ¿Para qué era? El contrato Grey se firmó con el objetivo de, ¿te acuerdas o no? La letra A, afrontar la deuda externa. ¿Sí? 6. Es una obra del segundo gobierno de Nicolás Piérola. A ver, es una obra del segundo gobierno de Nicolás Piérola. Claro, se crea la Escuela Militar de Chorrillos. Creación de la Escuela Militar de Chorrillos. Correcto. 7. La principal actividad económica durante la República Aristocrática fue pesca, agroexportación, ganadería o extracción guanera.
¿Qué dices tú? Respuesta, la B, agroexportación. La B, agroexportación. Caña, azúcar, algodón, ¿no? Claro. 8. Sobre la República Aristocrática indica aspectos importantes. A ver, veamos. 1. El partido civil más importante. Sí. 2. Los oligarcas eran llamados barón del azúcar. Sí. 3. ¿El Perú dependía de Francia? No. 4. ¿Se realizaron dos golpes de Estado en la República Aristocrática? El primer golpe de Estado es contra Bilingos y el segundo es contra Pardo. ¿Ah? Leguía lo saca. Leguía lo saca Pardo, ¿cierto? O sea, sería 1, 2, 4. ¿Ah? Pero las 5, a ver. José Pardo fue llamado pan grande. No, Bilingos. La respuesta, 1, 2, 4. 1, 2, 4, la C. La C, campeón. 9. La mayor cantidad de problemas limítrofes durante la República Aristocrática fueron ante qué gobierno. ¿Qué presidente tuvo la mayor cantidad de así asuntos limítrofes? ¿Quién? Augusto B. Leguía. Y la ultimita, a ver ya, la ultimita. Te voy a esperar un poquito, a ver, la ultimita. La 9 era la D, Augusto B. Leguía. La 10. A ver, la 10, contesta la 10. Indique presidente de la República Aristocrática. A ver, veamos. Remigio Morales no, profe, porque Remigio Morales era Reconstrucción Nacional. Ya, no. Eduardo López Romaña sí, ¿ah? Dice República Aristocrática. La 2, correcto. 3, Andrés Cáceres. No, Cáceres es Reconstrucción Nacional. No. Miguel Iglesias, Reconstrucción Nacional, tampoco. José Pardo sí, gobernó 2 veces todavía. Serían 2 y 5. La B. 2 y 5. La B de bueno. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a recordar un poquito, a ver. Hoy día hemos conversado acerca de la reconstrucción nacional. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que surge el segundo militarismo, pero un momentito. En la reconstrucción nacional, primero gobernó Iglesias, luego Cáceres, luego Remigio Morales, luego otra vez Cáceres. Hasta ahí son militares. Piérola no. Nicolás de Piérola no podría ser segundo militarismo porque no era militar, era civil. ¿Ya? Repito, Nicolás de Piérola era civil, no era militar. Por eso muchos consideran que la reconstrucción nacional abarca desde Iglesias hasta Piérola, pero el segundo militarismo sería solo hasta el segundo gobierno de Cáceres, porque Cáceres era un militar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Se dice que Piérola es la transición a la siguiente etapa. O sea, es una transición a la república aristocrática. Entonces, a la pregunta, ¿quién fue el primer presidente del siglo XX? López de Romaña, profe. Entonces ya nos preparamos, ahora sí nos preparamos ya para dar el examen diario. Le invitamos, mis queridos amigos, ahorita se activa 10:45 exacto, ¿ya? 10:45 exacto se activa para que usted participe en su examen diario. Ya, ahorita va a aparecer, faltan unos segunditos, ya son 10:45. A partir de este momento ya puede buscar su examen, por favor, mis amigos. Si lo encontraste, me avisas, por favor, ¿ya? Gracias. Gracias a Solange, a todos mis queridos amigos, a Franz, a todos aquellos que han enviado el examen, les agradezco para que sus amigos puedan darlo. Excelente. Invitamos a todos a dar su examen. La práctica es muy importante. Tiene que practicar, mi querido amigo. Así que invitamos a todos. Gracias, María Fernanda. Ya llegó tu examen también. Ahí están sus notas, todo ponen los chicos muy amables. Así que todos a dar su examen. Vamos, damos el tiempo suficiente.
Muchas gracias, mis queridos alumnos, por participar en su examen. Excelente. Felicitamos a todos los jóvenes que han podido dar su examen. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar la clase, pero ya con las preguntas que usted tenga del tema o temas anteriores también puede preguntar. Si hay algo que quieres que te repase, que no te acuerdas, o si hay algo que no escuchaste bien hoy día, no hay problema. Tú me preguntas, yo con gusto te explico. ¿Ya? Puedes preguntarme del tema de hoy o temas anteriores. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Mientras tú te animas a escribir tus preguntas, yo voy saludando, pues, como siempre, a todos mis queridos amigos. Un saludo total para todos ellos. A ver, muy bien. Muy bien, saludos para César, para Michel Alonso. Escríbanme, por favor. Les pido que me escriban. Ahí en el chat, aquí, escríbenme y ahí lo volé tus preguntas. Alonso Gustavo, Diego Jean-Pierre, Nadia Magdalena, Jamie Riva, Ana Rosa, Steven Joseph. Saludos, para todos en general, mis saludos. Eh, saludos para el amigo Michel Patrick Padilla, mis saludos totales. Y les invito a que escriban sus preguntas, por favor, escriban sus preguntas. Nadia Magdalena, Jamie Riva Ramírez, saludos totales, Ana Rosa Mendoza, también mis saludos, Steven Joseph de la Cruz, también mis saludos totales. Vamos chicos, ya es hora de que escriban sus preguntas, les invito a escribir sus preguntas. Claro que sí. Saludos también para Ariana Nicole, para María Fernanda, Fran Rosas, para Solange de la Cruz, Nadia Magdalena, Ana Rosa. Lo que también estoy viendo son sus preguntas que ustedes han resuelto o han contestado muy bien, de las preguntas de José Antonio Calle Villa, Natalie Andrea, y a todos en general mis saludos, para Solange de la Cruz, para Octavio Alania Ramos, saludos para todos ellos, ¿eh? Y ahora sí, ya muchachos, envíen sus preguntas del tema, por favor, algún punto que quieren que les aclare, con mucho gusto. Octavio, sí, ya prácticamente están todos mis saludos totales. Tenemos aquí, a ver, a Flavio Arsenio Villavicencio Rodríguez, también mis saludos. Muy bien, ahora sí, pueden ustedes escribir sus preguntas. Vamos amigos, vamos, escriban preguntas del tema o temas anteriores también. Si hay algo que de repente no quedó muy claro, con gusto te contestamos. Vamos, vamos. A escribir preguntas, a escribir preguntas. ¿Ya? A ver, escriba sus preguntas. Mm, claro, Flavio. Flavio pregunta. Allá, tengo preguntas de Michel y tengo preguntas de Flavio. No hay problema, vamos a contestar ambas preguntas, no se preocupe. A ver, comenzamos. A ver, Flavio dice, profe, ¿puede explicar sobre los golpes de Estado en la República Aristocrática? Fueron dos, Flavio. El primer golpe de Estado fue contra Billinghurst. Lo que pasa es que Billinghurst era populista. Billinghurst no era del Partido Civil. Billinghurst era del Partido Demócrata. ¿Sí o no? Claro. Entonces, como tú puedes notar, lo que va a ocurrir es que, claro, a Billinghurst la oligarquía le da golpe de Estado y lo va a sacar el poder. ¿Quién? Benavides. Un militar se pone de acuerdo con la oligarquía y le dan golpe de Estado a Billinghurst. Pero luego, en el segundo gobierno de José Pardo, a José Pardo le va a dar golpe de Estado Leguía. Lo que pasa es que Leguía había ganado las elecciones y el Partido Civil estaba tramando hacer algo. Por ahí de repente iban a anular las elecciones. A Leguía le informaron, le dijeron, oye, el Partido Civil está tramando algo, de repente no te va a dejar juramentar.
Así que Leguía se adelantó y Leguía dio golpe de Estado. Fueron dos golpes de Estado. Uno, Benavides contra Billinghurst y el otro Leguía contra José Pardo. Ok, ahora sí contestamos la pregunta del amigo Mitchell. Amigo Mitchell, dice que explique un poco más del contrato Grace. Con mucho gusto, Mitchell. Mira, el contrato Grace se va a firmar entre el Perú y los acreedores ingleses. O sea, no es directamente con Inglaterra, sino los acreedores ingleses son lo que tú debes en general, sino los acreedores. Ellos contrataron una empresa llamada Casa Grace y es más, el mismo Miguel Grace vino al Perú, ¿ah? Miguel Grace vino al Perú. Y Miguel Grace le plantea al Perú una solución. Le dice, mira Perú, te cancelamos tu deuda con la siguiente condición. Número uno, ustedes tienen que entregar sus ferrocarriles por 66 años. Número dos, tienen que permitirnos navegar libremente por el Titicaca. Número tres, nos tienen que permitir explotar el guano. Número cuatro, nos tienen que permitir explotar sus tierras selváticas para buscar caucho. Número cinco, tienen que pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Eso simplemente nos volvió más dependientes de los capitales ingleses. Gracias, Michelle, muy amable. Y pasamos ahora a la pregunta de Nadia. Nadia dice, ¿puede explicar el segundo gobierno de Nicolás Pirola? Claro, Pirola eh, llega al poder previamente en una guerra civil contra Cáceres, ¿no? Hubo una guerra civil, pero al final logró que Cáceres renuncie, hubo elecciones y simplemente Pirola fue elegido. Ahora, Pirola dio algunas medidas, primero la parte económica. Si la moneda estaba muy devaluada, él creó una moneda fuerte, la libra peruana de oro, ¿ya? Ese término libra nos hace recordar a la libra esterlina inglesa, ¿sí o no? Es que Inglaterra era la potencia, entonces Perú crea su libra, pero libra peruana de oro. Otro, crea la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, pero en lo militar trajo la misión Clemen, una misión para reformar todas las Fuerzas Armadas. La misión Clemen recomendó crear la Escuela Militar de Chorrillos y también recomendó el servicio militar obligatorio. Pero con Nicolás de Piérola también ocurre la era del caucho, cuando muchos nativos van a ser perseguidos para explotar este caucho. No, en serio, los perseguían. Una vez que los atrapaban, los llevaban a la zona más difícil de la selva y ahí los internaban para que todo el día estén sacando caucho. En serio, ese es un detalle real. Pero si hablamos de Piérola, no podemos pasar por alto el estanco de la sal. Estanco es cuando el Estado tiene el monopolio, ¿no? Monopolio estatal. El Estado decidió que solamente podías comprar directamente al Estado la sal y decía que todos esos fondos se iban a ahorrar para recuperar Tacna y Arica. Muchas gracias por tu pregunta, Nadia. Muy amable. Ahora Nayara dice, Nayara pregunta, dice, profesor, ¿podría explicar un poco más del movimiento obrero? Claro. Como tú sabes, ya en Estados Unidos había surgido el movimiento obrero, ¿no? No sé si has escuchado hablar de los obreros de Chicago o los trabajadores de Chicago. Allá en Estados Unidos llevaron a cabo una huelga muy fuerte. Esa huelga, esa huelga eh, implicó que muchos sean arrestados. No, es que no había el derecho a huelga, pues tú hacías huelga, la policía podía arrestarte. Entonces, en la huelga que ellos llevaron a cabo un 1 de mayo, hubo muertos incluso, hubo muertos y muchos fueron a prisión, fueron arrestados. ¿Pero qué se logró? Se logró las 8 horas de trabajo. Así, en otras partes del mundo también surgió el movimiento obrero. Acá en el Perú, fuera de broma, la gente trabajaba hasta 12 horas. 12 horas. Algunos hasta 14, ¿ah? No es broma.
y por un salario que apenas les alcanzaba para comer. O sea, el salario era bien bajo, apenas alcanzaba para la comida. Digo apenas, ¿por qué? Porque uno también aspira a tener una vivienda, ¿por qué no darle una buena educación a sus hijos? Y eso va a estar en función a también a cuánto gana uno, ¿sí o no? Claro. Entonces, si en esa época los obreros ganaban muy poquito, o por último, a ver, trabajaban todo el día y ya no podían hacer otra cosa. Era trabajo, casa, trabajo, casa. Entonces, y si algunos querían superarse estudiando, porque por ejemplo José Pardo establece la educación primaria gratuita, pero José Pardo también establece dos cosas. La escuela nocturna para adultos, obreros. Es que muchos obreros estaban en condición de analfabetismo. Entonces, cuando José Pardo aprueba la ley para que haya educación primaria gratuita, eso iba a beneficiar a los hijos de los obreros. Pero al obrero en sí, por eso que José Pardo también establece que hay una educación nocturna para obreros. Y también José Pardo ordena la creación de un instituto técnico que se llamó en aquel entonces la Escuela de Artes y Oficios, que no debes confundir con la Escuela de Bellas Artes. Distinto, no es lo mismo. Una cosa es la Escuela de Bellas Artes y otra cosa es la Escuela de Artes y Oficios de José Pardo. Hoy es un instituto técnico nacional que se llama Instituto José Pardo, actualmente. ¿Ya? Muy bien. Entonces el movimiento obrero tenía por principal objetivo conseguir las 8 horas de trabajo. ¿La pregunta lo logró? Claro, al final, en el segundo gobierno de José Pardo, se logra las 8 horas de trabajo que hasta ahora rigen. De acuerdo a la ley, hasta ahora rige las 8 horas de trabajo. ¿Ya? Muchas gracias por las preguntas. Y por favor, pueden preguntar también de temas anteriores o algo más. Con gusto recibo sus preguntas, mis queridos amigos. Pueden escribir acá en este instante. Bueno, aquí con gusto te contesto porque acá estoy. A veces es un poco más difícil, hijo, por las ocupaciones, labores. Espero puedas comprender. Pero ahorita, con mucho gusto, escríbeme y te contesto todas tus dudas del tema o temas anteriores. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Pregunten, pregunten. Yo también les puedo preguntar, ¿sí o no? Yo también les puedo preguntar, ¿ah? Ya. Ahorita les pregunto. Vamos, vamos, anímense, anímense, escriban sus preguntas. Ahorita, escríbeme, escríbeme. Ya. A ver, yo pregunto ahora, yo pregunto ya. Si por ahí te animas a preguntar, hazlo. Y si no, yo te pregunto. A ver, ¿qué presidente es considerado la transición entre la reconstrucción nacional y la república aristocrática? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Qué presidente es considerado la transición entre la república aristocrática y la reconstrucción nacional? Ya llegaron respuestas, ¿ah? Ya llegaron respuestas, excelente, les felicito. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Varias respuestas, excelente. Y la respuesta súper correcta es Nicolás de Pierola, profesor. Muy bien. Felicitaciones a los que contestaron Pierola. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh? A todos los muchachos que escribieron Pierola, felicitaciones. Otra pregunta, pero vamos a retroceder un poquito. A ver, Tigrillo, ¿qué teoría del poblamiento americano dice que los hombres llegaron a Tierra del Fuego? No te preocupes, no te hace daño recordar temas anteriores. Más bien ayuda un poco a la memoria. Vamos, vamos. ¿En qué teoría del poblamiento americano se dice que los hombres llegaron a Tierra del Fuego? Vamos, Tigrillo, vamos, vamos. ¿Quién sabe? ¿Qué teoría? ¿Qué teoría del poblamiento americano dice que los hombres llegaron a Tierra del Fuego? ¿Quién sabe? Y la respuesta correcta es... ¿Algún valiente? Vamos, vamos, vamos. Y la respuesta correcta es
La teoría australiana de Méndez Correa. La teoría australiana de Méndez Correa que dice que los hombres parten de Australia pasan por Tasmania, de Tasmania pasan por Auckland, de Auckland pasan por la Antártida y por la Antártida ya ascienden hacia Tierra del Fuego. Ah, mira, mira, mira. Felicitaciones a los que han contestado teoría australiana. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Pero seguimos con la pregunta, pues, ¿ya? Yo te sigo preguntando, a ver cómo vas tú, ¿ah? Ah, no vale buscar, ¿ah? No vale buscar, es lo que tú te acuerdes. Y si alguien quiere preguntarme algo, con mucho gusto. Sí, Abel Rubén Silva pregunta, ¿Tierra del Fuego se encuentra en Argentina? Sí, pero también hay una parte de Chile, ¿ah? También hay una parte. ¿No ves que están ahí, están pegaditos, no? Chile, Argentina, la parte argentina, claro. Y de ahí van a la Patagonia, pues. De ahí van a la Patagonia, Abel, claro. ¿Se han encontrado evidencias de que el hombre australiano pasó por esa zona? Claro, porque ahí en Tierra del Fuego viven muchos pueblos nativos llamados Onas, Alacalufe, Yagán, Tehuelches. Claro, ya. Así, no hay un problema. Otra pregunta para los muchachos. Oye, de pasadita repasamos, ¿sí o no? Ya, a ver, pregunta para los muchachos. Este Inca aceptó negociar con los españoles. Es un Inca de Vilcabamba, por si acaso. Este Inca de Vilcabamba aceptó negociar con los españoles, llegó a un acuerdo de paz y le dieron la encomienda y el Valle del Yucay. Listo. Le dieron la encomienda y Valle del Yucay. Los españoles le dijeron, por haberte rendido y aceptado a tu rey, te vamos a dar la encomienda y el Valle del Yucay. Y a partir de ahora viviremos en paz. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuidado, cuidado. Vamos, vamos. No te preocupes que para eso te voy a explicar. Yo te voy a explicar, tranquilo. Yo te voy a explicar. Ya. Pero cuidado que es un Inca de Vilcabamba. Y los Incas de Vilcabamba son los hijos de Manco Inca. Mira, primero es Manco Inca. Luego sigue su hijo Sairitupa. Luego sigue su hijo Titu Cusi Yupanqui. Y el último es Tupac Amaru I. Repito para todos mis queridos alumnos. Los Incas de Vilcabamba fueron Manco Inca, luego su hijo Sairitupa, luego su hijo Tito Cusi Yupanqui y el último es Tupac Amaru I. ¿Quién negoció con los españoles la paz? Sairitupa, Sairitupa. Y ya, mira, ahora sí, ya. Ahora sí varios mandaron. Muy bien, felicitaciones. Tranquilos, tranquilos. Si la idea es repasar. La idea es repasar, ¿sí o no? Claro. Oiga, profe, una pregunta poquito así que me haga pensar. Ya, a ver, esta cultura, mira, tú le identificas, ¿ah? Tú le identificas. Tenía su cerámica polícroma, asa puente y con horror al vacío. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, yo siempre recomiendo prepararse conscientemente en todo. Hay que leer todo, prepararse conscientemente y confiar en su buena preparación y buen trabajo, mis queridos amigos. Bien, felicitaciones, Nazca, Polícroma, Horror al Vacío, Asa Puente, ni hablar. ¿Ve? Mira, ustedes cómo han identificado, los felicito. ¿Ah? Es la cultura Nazca, ¿sí o no? La cultura Nazca, muy importante, ¿sí o no? Claro.